Bien, esta noche tenemos un estudio bíblico sobre la muerte de uno de los reyes. La Biblia lo describe como un hombre, dice, muy recto delante de Dios. Y bueno, vamos a buscar el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 28. Si gustan, primero vamos a buscar otro texto antes de este. Vamos a leer ese. Segundo de Reyes 22:2, ahí cerquita. Segundo de Reyes 22:2 y luego vamos a leer el otro. Yo quiero que usted se meta mentalmente en la lectura que vamos a hacer, porque yo quiero que usted valore, o mejor dicho, se forme un concepto de lo que yo le quiero transmitir. Fíjese bien, segundo libro de Reyes 22:2. Vamos a leer, mire lo que dice ese versículo. Dice la palabra del Señor: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿De quién estamos hablando? Del rey Josías, ¿verdad? Ahora vamos a buscar segundo de Reyes 23:28, un poquito adelante, ahí mismo, 23:28. Miren lo que dice aquí, 23:28 al 30. Lo leemos y dice: los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y mire 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Amén. Vamos a orar. Padre, esta noche te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendice, Señor, este momento donde vamos a estudiar tu palabra, que podamos, Espíritu Santo, tener esa humildad, esa gratitud para contigo. Asimismo nos ponemos a cuentas contigo. Bendice el resto de la semana, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Casi siempre hay un contexto en este estudio bíblico. Siempre nosotros sabemos y vemos que la Biblia menciona que el que anda obrando mal va a terminar mal. El que anda metido en problemas, porque hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces el que anda en las cosas que no debería, en las cosas malas, así va a terminar. Pero pocas veces nosotros vemos, y eso me llamó la atención para esta noche, pocas veces nosotros vemos que la Biblia menciona sobre alguien que haya sido una persona recta delante de Dios y la muerte que él tuvo haya sido trágica, haya sido una muerte que no merecía, una muerte de ese tipo. Pues creo que solo usted lo ve en alguien pues que anduvo mal, ¿verdad? Pero aquí hay una biografía, una pequeña biografía en la presentación que quiero que veamos. Mire, hay una pequeña biografía y algunos puntos importantes de este rey. Acá nosotros vemos que él reinó
desde el año 640 antes de Cristo al año 609. Básicamente fueron alrededor de 31 años. Pero dice que fue uno de los reyes más piadosos y reformadores de Judá. Él comenzó a reinar a los 8 años, después de que asesinaron a su padre. Su padre se llamaba Amón. Él es reconocido, hablando de Josías, porque de alguna manera limpió a Judá de la idolatría. Reparó el templo, restauró la adoración a Dios, ahí dice a Jehová, después de hallar el libro de la ley. ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, asumió el reino a los 8 años, en el año 640 a.C. Reinó 31 años. Él era hijo del rey Amón y su abuelo era el rey Manasés, que todos sabemos que Manasés fue un rey de los peores, terrible, enfocado en la maldad y por supuesto en la idolatría. Dice allí, su abuelo era el rey Manasés. Él pertenecía a la familia real descendiente del rey David. Ese es otro detalle. También hizo reformas religiosas. A los 16 años comenzó a buscar a Dios, el Dios del rey David, y con 20 años inicia una reforma radical. Destruye los altares, las imágenes de Baal y Astarte y purificó la tierra de los ídolos. Él dice de que estaban reconstruyendo, reparando el templo, y el sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley. Cuando él se da cuenta, cuando Josías se da cuenta, dice que rasgó sus vestidos, se molestó por la desobediencia del pueblo y renovó el pacto con Dios. Restauró la celebración de la Pascua, que ya no se celebraba. Asimismo, dice de que cuando él murió en la batalla de Megido, que es lo que estábamos leyendo hace unos minutos. Lo asesinó Faraón Necao de Egipto. Y a él, dice, se le describe como el rey que hizo lo recto ante Dios sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué le menciono yo estos detalles? Bueno, porque cuántas veces nosotros hemos visto casos en los cuales, mire, hubo alguien que anduvo bien delante de Dios, al menos lo que se conoce, hizo grandes cosas para Dios, pero en el hecho de su muerte fue una muerte violenta. O que mire, de repente fíjese que, mire, que conocimos de tal persona y viera cómo le fue en la vida. No, mire, qué tristeza, ¿verdad? Y hay como una decepción, porque dice, si era alguien que buscaba mucho a Dios, mire cómo terminó. Entonces hay como una cantidad de preguntas que usted a veces se hace y dice, bueno, ¿será que Dios no se da cuenta? ¿Será que Dios no estaba pues agradado de esta persona? Pero este estudio nos vamos a dar cuenta, nos refleja que básicamente hay otra cara de la moneda. Y no es que el rey Josías haya sido malo, ni haya andado en la maldad. Pero esto nos llama la atención de que, miren, hay problemas, hay pleitos que no son nuestros. No nos metamos en esos problemas. Hay cosas en las cuales no nos han llamado. Hay cosas en las cuales no nos han llamado. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios no siempre está de por medio en estas cosas. Aunque Dios lo sabe, aunque Dios es soberano, pero a veces la persona se mete en problemas que termina mal. Y no por la maldad de la persona, sino queriendo hacer algo. Queriendo ser alguien que ayuda, queriendo ser alguien que interfiere. Y hay muchas cosas acá, pero veamos,
mencionábamos acerca de cómo muere este rey Josías. Había en la parte de la historia, porque cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la historia secular, la historia general, muestra detalles de lo que la Biblia refleja. Entonces allí había, en ese tiempo donde este rey Josías muere, estaba en ese momento estaba en decadencia los asirios, el imperio asirio. Más o menos en ese tiempo, en esa época, este imperio comenzaba a decaer. Yo quiero que pases la siguiente lámina, Isaac. Esto que usted ve que es como querer hacer una lucha de fuerzas, de mano, ¿verdad? Una fuerza de mano. Pero obviamente, ¿verdad? Está bien gráfico, está representado. Por un lado está Asiria, el imperio asirio, que era el año 609 a.C. Asiria representa ya el brazo más delgado, ¿verdad? Con menos ñeques. ¿Por qué lo represento así? Bueno, porque el imperio asirio comenzaba a decaer. Ese imperio cayó alrededor del año 612 a.C. y era el año 609, o sea, le quedaban 3 años para que del todo se extinguiera, pero ya estaba debilitado ese imperio asirio. Por eso lo represento como el brazo más delgadito, sin mucha fuerza ya. Y el brazo más fuerte, más grande, lo represento como el imperio de Babilonia, que aunque no estaba todavía, pero comenzaba a agarrar fuerza. Comenzaba a irse expandiendo el imperio que siguió al imperio asirio, siguió el imperio babilónico. Entonces comenzaba a tomar fuerzas. Eso es lo que estaba. Habían 2 imperios que estaban comenzando, uno a extinguirse y a llegar a su fin, porque quiero que recuerde algo. Todo en este mundo va a pasar. La Biblia así lo dice. No importa en el caso de los hombres, los reinos comienzan y se terminan. Se comienzan y se terminan. Entonces, estaba en decadencia el imperio asirio, y el imperio babilónico comenzaba a tomar fuerzas. Así está, el año 609. 3 años después cae el imperio asirio, se termina, y comienza el imperio de Babilonia con toda su fuerza. Pero ya esos 3 años atrás ya estaba tambaleándose Asiria. Necao, que era el rey de Egipto, en ese momento que la Biblia nos describe lo que estábamos leyendo en el segundo libro de Reyes 23-28, para que nosotros nos involucremos con la historia, con la explicación. Mire lo que dice el versículo 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Pregunta. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Aunque quiero que entienda algo. En la versión, poneme la siguiente lámina, Isaac, la tercera de la presentación. Porque este versículo y esta parte de este texto que estamos leyendo en la en la Reina Valera, se lo voy a leer. En la Reina Valera dice: en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo que va a pelear contra él? Así lo entiende. Pero por eso es bueno estudiar otras versiones, que no cualquier versión. Cuando yo le muestro esta versión es porque es muy buena, es muy acertada al significado. Entonces,
en la versión lenguaje actual, eso significa ya, BLA. Veamos lo que dice el versículo 28. Un día, Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Eso es lo que yo le explicaba. En la lámina anterior decía, la ilustración era Necao, faraón, estaba apoyando al imperio asirio. Y por eso salió. Y la idea era, veamos lo que dice, Necao dice, salió a ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megiddo. ¿Sí? La pregunta es, ¿y Josías por qué llegó? ¿Por qué llegó Josías? Si Josías era el rey de Judá. Y yo le hago la aclaración a usted, mire, hay problemas y hay pleitos a los cuales no nos han llamado. No nos metamos. No nos metamos. Dicen, ¿verdad? Ni en política, ni en deportes. No se meta. O sea, si quiere discutir, hágalo. Ya viene el mundial, ¿verdad? Que le están dando y le están dando. Claro, ellos dicen una fiesta deportiva, pero no, es un negocio redondo. Todas las televisoras, todos los que emiten señales cobran por eso y es un negociazo. Los que van a sacar las camisetas, todos ese tipo de publicidad que va a ganar tal país, hay que gane quien quiera, pero quiero decirle algo, hay cosas a las cuales no nos han llamado, no nos metamos, porque vamos a salir mal, vamos a salir untados. Entonces, el rey Josías, un hombre recto delante de Dios, va a enfrentar a Faraón, Necao, pero la pregunta es, ¿y por qué salió contra él? Y la respuesta es que él, Josías, estaba apoyando a Babilonia. Entonces ahí se representa exactamente lo que yo le mencionaba, la lámina anterior, Isaac, por favor. Por eso yo le ponía ahí, mire, Necao, rey de Egipto, al lado del imperio asirio, apoyando a Siria. Pero Necao iba a atacar a Babilonia. Entonces Josías, que era el rey de Judá, que nada tenía que ver con ese pleito, quiso llegarle antes a Faraón en el camino, quitarle fuerza para que cuando llegara para donde estaba Babilonia, pues ya lo había detenido. Eso es lo que pensaba Josías. Pero no contaba con que Faraón tenía estrategia. Y un hombre de Dios como el rey Josías, lo más probable es que su enfoque era otro, no eran las guerras. Pero hay muchas otras cosas que hay que ver también allí. Entonces, Necao salió en batalla contra Babilonia. Para allá iba él. En la zona donde se menciona, ahora nos vamos a la versión Reina Valera, mire lo que dice, versículo 29. Segundo de Reyes 23-29 dice, y en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, y ya lo explicamos en esta versión, al río Éufrates. Es una zona, la zona del río Éufrates es una zona históricamente reconocida por muchas batallas. Y esta fue una de tantas. Y que la Biblia menciona, en Apocalipsis se menciona, en los tiempos postreros, se menciona que de hecho allí se van a llevar a cabo otras batallas de las cuales la Biblia menciona. Entonces, dice ahí, salió contra el rey Josías, ¿verdad? Pero aquel, hablando de Faraón, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y usted se queda pensando, bueno, ¿y qué pasó pues? Y este Faraón Necao, que no era un impío, sí, era un impío. Y Josías, que no era aquel temeroso de Dios, él era. Que no era el que hizo quitó mucha idolatría sobre Judá. Dice que limpió la nación de Judá de la idolatría.
comenzó a celebrar la Pascua que ya no se celebraba por muchísimos años atrás. Restauró el templo, reconstruyó el templo. Y no solamente eso, le devolvió la vida espiritual y la adoración a Dios en torno al reino del sur, que era Judá. O sea, un hombre que amó a Dios y sirvió a Dios. Y fíjense que llama la atención de que él con 8 años comenzó a reinar. Porque en muchas ocasiones uno dice, es que mire, esa persona no tiene experiencia. No, pero dice que pasó 31 años gobernando. O sea que, ¿de cuántos años murió Josías? 8 más 31, ¿cuánto es? 39 años, ¿verdad? O sea, murió joven, literalmente joven. Podríamos decir, mire, le llegó anticipada la muerte. Y así dice que eso menciona el libro de Eclesiastés. Veamos lo que dice Eclesiastés 7:17. Fíjense bien todo lo que estamos aprendiendo para que nos demos cuenta que en muchas ocasiones la persona se muere antes que le toque el día de su muerte, ¿verdad? Eclesiastés 7:17. Miren lo que dice. Siete 17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Qué significa insensato? No seas alguien que no piensa las cosas, pues va. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Pregunta. Y es bien sabio. ¿Y quién escribe esto? Salomón, el rey sabio. O sea que él entendía que muchas veces la persona se muere antes de tiempo, antes de lo que Dios ya había establecido. A veces nosotros decimos, mire, solo Dios sabe cuánto moriremos, y así es. Pero hay una cosa, no necesariamente Dios ha trazado el día de su muerte para hacer ese día. Muchas veces nosotros de alguna manera aceleramos el día de nuestra muerte. A veces de una manera sin pensarlo. Pero entonces dice la Biblia, porque ha de llegar a la muerte antes que sea tu tiempo. Entonces, ¿qué pasó con Josías? Yo con toda certeza, basado en el estudio que estamos llevando, le puedo decir que Josías, un hombre fiel a Dios, amante de las cosas de Dios, gran, respetuoso y amoroso para con Dios, que hizo muchas reformas a favor de Judá para que buscara a Jehová, murió antes de tiempo. Murió a los 39 años. Y lo más probable es que Dios no quería, o mejor dicho, no tenía previsto que él muriera a esa edad. Pero no estamos diciendo que no es que Dios pierda el control, no. Sencillamente Dios a veces, en su permisibilidad, deja que nosotros pues tomemos decisiones que no van de acuerdo a su voluntad. Entonces, le digo yo, mire, si nosotros nos recordamos lo que se menciona allí, es como hasta como algo triste reconocer que diga, bueno, solo salió Faraón y media vez vio a rey Josías y lo mató, ¿va? Entonces cualquiera podría decir, imagínense, y Dios no le ayudó, y Dios no lo defendió, y no que le había respetado a Dios, y no que le había servido a Dios. ¿Y por qué Dios no hizo nada? Y a veces podríamos llegar a esos reclamos o a esas preguntas en contra de Dios. Pero no es ese el detalle o el objetivo de este estudio bíblico. El objetivo de este estudio bíblico es que nos demos cuenta que muchas veces nosotros, sin querer o sin medir las consecuencias, hacemos estas cosas que aceleramos nuestra muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Veamos lo que dice en el versículo 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén.
y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías. Ahora, hay otro libro, el libro de Crónicas, que lo narra con un poquito más de detalle. Veamos qué es lo que dice acá, porque mire, toda versión tiene otra cara de la moneda. Mire, toda cosa que pasa, hay dos versiones. Cuando de repente, mire, viera que tal persona pobrecita, mire cómo anda, mire todo lo que le pasa. Ay, pues sí, pero ¿por qué no sabemos la otra versión? No es para ir a preguntar. Pero ¿por qué no nos damos cuenta de cuál es la otra versión? Y la otra versión que se menciona en el libro de Crónicas, vemos lo que dice, segundo libro de Crónicas 35:20, veamos lo que dice esta versión de la muerte del rey Josías. Y no es allí que él haya pues pecado ni nada, no, veamos lo que dice. Segundo libro de Crónicas 35:20. Mire, se narra allí. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová. ¿Qué le parece? Mire, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, un hombre enfocado en el servicio a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo los reconocimientos allí? Nos unimos al dolor de la familia tal por el hermano que falleció, por la hermana que falleció, que era servidor, que era pastor, que era diácono, que era líder de alabanza, todo eso, ¿verdad? Y eso no deja de ser a veces como un dardo al corazón, porque muchos de nosotros decimos, mire, si ese hombre entregó su vida entera al servicio de Dios, esa mujer dejó muchas cosas afuera por amar y servir a Dios. Pero ¿qué pasó? Veamos lo que dice el versículo 21. Y Necao, bueno, versículo 20, la segunda parte. Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, es lo que yo le explicaba. Y Necao, mire, es que este hombre se la ganó, hermano. Vean lo que dice, versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy. Y hace una pausa. ¿Qué le parece? O sea, Necao, faraón, rey de Egipto, no era sencillo también. Y le dijo, yo no vengo contra ti hoy. Y hay una pausa, hay una coma ahí. O sea que en otro momento ha de haber pensado faraón, espérate, ya me voy a encargar de vos, déjame que vaya en contra de Babilonia. Pero hacete a un lado. Veamos lo que dice. ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Y mire qué es lo que le dice Faraón, rey de Egipto. Deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Qué le parece? Mire, un inconverso le da un sermón al hermano antes de matarlo. ¿Qué le parece? Qué terrible, ¿verdad? Mira, lo que voy a hacer es por tu bien, y ya poniéndole la pistola enfrente. Al creyente, lo que voy a hacer es por tu bien. Hacete a un lado, si no se puede ir el tiro y te va a dar a vos, ¿verdad? En la frente. Pero nosotros nos damos cuenta acá que Faraón da como una explicación un poco extraña. Porque en su momento, aunque él es un impío, Necao es un impío, le dice, Dios me ha dicho, me ha mandado que me apresure. Hacete a un lado, Josías, yo no voy en contra de tuya. Hacete a un lado. Es más, mire lo que le dice. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Qué extraño, ¿verdad? Claro, usted lo considera extraño porque dice, ¿y por qué Faraón está poniendo? Claro, no era el Faraón, aclaremos, no era el Faraón que tuvo esclavizado al pueblo de Israel anteriormente, no era este.
Todos tenían ese título, los reyes de Egipto, de su momento, ¿verdad? Pero este hombre se pone como, deja de oponerte a Dios, como queriendo decir, yo tengo la razón, como queriendo decir, yo reconozco que Dios me ha mandado, y si te estás oponiendo a lo que yo voy a hacer, entonces estás en contra de Dios. Es un poco extraño esto, pero ya lo vamos a explicar. Y miren lo que dice. Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Pero ¿por qué? Ese versículo quiero explicarlo. ¿Sabe usted que el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, hay una introducción que se habla de estos dos libros? De hecho, han sido uno solo, pero al final se dividieron. Entonces, dice que el propósito del libro de Crónicas, tanto del primer libro y del segundo libro de Crónicas, es demostrar que Dios es el que tiene control de todo. Y el que permite que lo que pase suceda. O sea que básicamente el propósito del libro de las Crónicas, tanto el primer libro como el segundo libro, es el hecho de que Dios deja, o mejor dicho, todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Ese es el propósito del libro de Crónicas, ¿ve? Por eso es que hay un montón de citas bíblicas en esos libros. En el primer y segundo libro de Crónicas hay un montón de citas bíblicas de hechos que se narran y que en su momento los que estuvieron involucrados en esas citas bíblicas dicen que es un mandato de Dios. Entonces, Faraón Necao menciona esta parte para enseñar que la voluntad de Dios era que él como rey fuera contra Babilonia. Pero es una manera de explicarlo él. Y si nosotros seguimos en la lectura, veamos lo que dice segundo de Crónicas 35, miren lo que dice el 23. Mas Josías no se retiró. ¿Qué le parece? Mire, yo estaba pequeño. Yo tendría quizás unos 4 o 5 años, si yo más o menos me recuerdo. Y yo recuerdo que donde vivíamos mataron a un joven en aquel entonces. Lo mataron y, claro, eran los tiempos de la guerra ya, pero no comenzaba, va. Pero la cuestión fue esta. Lo único que yo supe fue que este joven en su muerte o en el momento de su muerte estuvo involucrado en un pleito callejero y que parece que él quiso defender a alguien. No era él el del problema, pero él quiso defender a alguien. Claro, el otro que estaba amenazando dejó ir un par de tiros y le cayeron a él, entonces, y muere. Pero ¿qué es lo que le pasa a Josías, un hombre temeroso de Dios? ¿Qué es lo que le pasa? Le advierte Faraón: hazte a un lado, no voy en contra tuya. Dios me ha dicho que vaya en contra de Babilonia y que lo haga rápido. Es más, si te opones, estás en contra de lo que Dios establece. ¿Y qué dice Josías? Versículo 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Mire qué le parece. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran, mire, esto es lo interesante, que eran ¿de quién? Que eran de boca de Dios. O sea, ¿qué significa entonces eso? Significa que Dios en su momento utilizó al mismo Faraón para advertirle: Josías, hacete a un lado. No, que yo puedo, que yo soy macho, ¿verdad? Que a mí no me pasa nada, que yo soy servidor de Dios, ya te vas a dar cuenta, Dios me va a defender, Dios está conmigo. Peligro, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces Josías no se retiró. Es más, él fue un poco más allá y hasta se disfrazó para que Faraón Necao viera
o mejor dicho, no se da cuenta que él andaba allí en medio, pero no se dio cuenta que estas palabras eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. O sea que él estaba necio, Josías estaba necio, de apoyar en la batalla a Babilonia. Entonces el objetivo fue, antes de que llegara a Babilonia, el rey de Egipto, él le salió al paso. La idea de Josías era restarle fuerza a Faraón y su gente, ¿verdad? E inclusive detenerlo. Pero claro, a la lucha, ¿verdad? A batalla limpia con su gente. Y se disfraza, no hace caso. ¿Y qué pasa? Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Claro, él andaba disfrazado, acordémonos. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías, el profeta, ¿verdad?, endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Entonces, ¿yo qué quiero explicarle? La Biblia menciona también algunas de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta cuando alguien nos hace una advertencia, y posiblemente esa advertencia a veces nosotros no queremos hacer caso porque no es de alguien creyente. Pero vamos a lo que dice Proverbios 14:16. Lamentablemente él comete el error de ignorar el mensaje, la advertencia. Proverbios 14:16. Son varios textos, se lo voy a ir buscando por el tiempo. 14:16. Mire, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Cómo actuó en ese ratito Josías? Como un insensato, y se mostró insolente y confiado. Dios me defiende, pues. Yo disfrazado voy a ir, y la idea es defender, ¿verdad?, a Babilonia. Claro, pero él no contaba con que Dios ya le estaba advirtiendo. Proverbios siempre 22:3. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire, también el capítulo 20 de Proverbios 23, ahí cerquita: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato, otra vez la palabra insensato, se envolverá en ella. Mire, si el problema no era de él, hombre, Josías se hubiera quedado tranquilo. Y eso es lo que a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos metiendo. Porque, por eso es que dice, mire, no se meta en pleito ajeno, hombre. No defienda a nadie. Ay, que yo, que mire, que mi chero. Ay, que mire, que mi compadre. Aquí no hay ni compadres ni cheros, hermano. La gente cuando ve el pleito serio, mire, rapidito se van. ¿Y a quién dejan? Aquel que quiso ayudar y se metió más en el problema. Y eso está bien comprobado. En la cárcel y en los hospitales, ahí no van los amigos. Los amigos de parranda, ahí no van los amigos, ahí no los visitan. Ni se acuerdan del que está metido ahí, ¿verdad? Ni se acuerdan del que está en la cárcel, ni se acuerdan del que está en el hospital, producto, ¿verdad?, de haberse metido en problemas. Ni se acuerdan, ni lo visitan. Ya fuiste a ver a fulano. Que no sabía que estaba ahí. ¿Cómo que no vas a ver, verdad? Si siempre lo está llamando para que vayan a hacer esto y esto. Entonces, a veces nosotros creemos que nos la sabemos todas, pero la Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, ¿qué le pasó a Josías? Un hombre temeroso de Dios. Le advirtieron, pero él no quiso entender.
No quiso. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta que aunque Dios permite estas cosas, pero también Dios se muestra como alguien que nos permite que nosotros tomemos las decisiones. Y Eclesiastés ya lo habíamos leído cuando dice, ¿por qué has de acortar los días? O mejor dicho, ¿por qué ha de llegar la muerte antes de tiempo a tu vida? Algo así más o menos decía Eclesiastés 7:17. Pero mire, Proverbios 27:12, de Proverbios, se lo voy a leer. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, Josías murió porque no quiso escuchar la voz de Necao. Ese lo advirtió. Él le dijo, no voy en contra tuya. Pero él dijo, no, pues entonces si este no quiere que vaya a la batalla contra él, dijo Josías, pues me voy a disfrazar. De Star Wars voy a llegar disfrazado para que no me note, ¿verdad? Con esa capa oscura y todo pintado de la cara. Estoy inventando, ¿verdad? Y rapidito los flecheros, ¿verdad? Dicho y hecho. Aunque la Biblia no dice que en esa batalla el único que murió fue el rey, no lo dice. Pero parece que es como Dios está diciendo como, Josías, no hiciste caso. Y si no hiciste caso, ni modo, te tocó y te tocó. Y esas son las cosas que suceden a veces. Entonces, la muerte de alguien temeroso de Dios y apartado del mal, no siempre es una muerte que Dios quisiera que así pasara. Es a veces algo que la misma persona provoca. Y se busca. Porque esa es otra cosa. A veces nosotros nos buscamos el gran problema. Tranquilos estamos. No, pero la gana de ir a tal lugar, la gana de asistir, la gana de meternos en... Entonces, Josías, eso le pasó. Claro, fue algo terrible, ¿verdad? Fue algo que al final nadie hubiese querido. Porque ¿quién hubiese querido que uno de los reyes con mucha más decencia en el área espiritual haya muerto de esa manera? Entonces vea lo que dice. Ahora, con esto yo finalizo. Segundo de Reyes 24:7. Porque usted se hace la pregunta, ¿verdad? Usted se hace la pregunta, mire, Faraón Necao, rey de Egipto, mató a Josías, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, le hizo mucho bien espiritualmente a Judá, y solamente viene y le advierte, hazte a un lado, porque traigo cargada el arma, hazte a un lado, y Dios me ha dicho que me apure, porque si no, no voy a lograr cumplir con el encomendado. Estoy inventando, por supuesto, ¿verdad? Pero básicamente el rey así le dijo, hazte a un lado, le dijo a Josías. Y Josías dijo, pues ya me voy. Y se fue a disfrazar y cabal le cayó a él. Pero, ¿usted cree que aquel que a pesar de que se buscó el problema, el creyente, por necio se buscó el problema, porque se lo advirtieron, pero quiso hacerlo? ¿Usted cree que el hechor se va a quedar bien librado? No, mire. Más adelante, acordémonos que Faraón estaba defendiendo a Asiria. Y era el año 609 cuando mató a Josías. Pero en el año 612 cae. Acuérdense que estamos antes de Cristo. Entonces, el año 609 antes de Cristo está antes que el año 612 antes de Cristo. Porque estamos retrocediendo la fecha. Entonces, 3 años después que había matado Necao, estoy con otra cosa, al rey Josías, cae el imperio asirio y toma las riendas Babilonia, al cual Josías
defendía y ayudaba y apoyaba, y por eso terminó muerto. Entonces vean lo que dice, Segundo de Reyes 24:7. Y nunca más el rey de Egipto. ¿Quién era el rey de Egipto, hermanos? El mismo que se menciona, Necao, faraón, rey de Egipto. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia, ¿sí?, le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Qué le parece? Es que como perdió a Siria, Babilonia tomó fuerza, pues. Entonces, al tomar fuerza, no me rapidito, pero 3 años después. Entonces, Faraón no se quedó con la suya, claro, ¿verdad? No escribe la Biblia así gráficamente y mire, y los flecheros lo agarraron. No, tampoco, no lo dice, ¿verdad? Para desquitárselas de Josías. No, no dice. Pero la justicia de Dios le llega y alcanza a la gente, hermano. Porque aquella persona que usted dice, mire cuántas injusticias está cometiendo en contra de alguien. No, espérese, ya le va a llegar su turno. Es que se las sabe todas y mire, nada le pasa. Eso es ahorita. Entonces, Faraón terminó preso en su misma tierra. Y eso significa que, ¿qué pasó? Ahí murió, va, ni se salió con la suya, va. ¿Y dónde está lo que tanto peleaba defendiendo a Siria? No, si a Siria cayó también y Babilonia le cayó encima, porque esos son los designios de Dios y eso es lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de un justo? A veces es una muerte que llega de manera anticipada. Dios no quería que usted muriera de esa manera. Estoy poniendo pues una reflexión. ¿Cuántos creyentes se murieron antes de tiempo? ¿Sabe por qué? Porque no hicieron caso. Porque siguieron de necios. Porque ya lo habían advertido. Y no es que Dios estaba de acuerdo, pero Dios nos ha dado razonamiento y nos ha dado sabiduría y nos ha dado inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Para saber qué? Para saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por darnos tu palabra, por darnos la oportunidad de estudiarla. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos, Señor, que bendigas el regreso a nuestros hogares, que nos guarden, nos libres, Señor, de problemas en la calle, de accidentes, de problemas, Señor, que los cuales no podemos resolver. Encomendamos en tus manos nuestra salud y la de nuestros hijos. Bendice las finanzas de tu iglesia. Bendice cada uno de los que esta noche hemos venido a tu casa. Gracias te damos por todo, Señor. En tu nombre hemos orado. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Señor, guárdanos en tu mano poderosa, bendice nuestra salud y bendice todo lo que emprendemos. En tu nombre hemos orado.
Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga y ya nos vamos a ir otro ratito en el transporte.